Bien, presentando al grupo Bobinas como a un único integrante a Paye Yujra Sergio Rodrigo de la materia Física 232, de docente al doctor Silverio Chávez Ríos. ¿Qué nos pide este ejercicio? El voltaje a través de un capacitor de placas paralelas lleno de aire se mide en 85 volts. Como se inserta un dieléctrico y llena completamente el espacio entre las placas, como en la figura P26.44. El voltaje cae a 25 volts. Aquí tenemos la figura que nos está indicando. Inicialmente tenemos placas paralelas donde inicialmente no hay nada, está lleno de aire, y si nosotros agarramos un voltímetro y las conectamos a las placas vamos a tener un voltaje de 85 volts. Pero ¿qué pasa? Cuando insertamos un dieléctrico, el voltaje va a caer a 25 volts. Para esto, ¿qué nos piden? Inciso A. ¿Cuál es la constante dieléctrica del material insertado? Inciso B. ¿Puede identificar el dieléctrico? Si es así, ¿cuál es? Si el dieléctrico no llena completamente el espacio entre las placas, ¿qué podría concluir acerca del voltaje entre las placas? Entendamos un poco el problema y bueno, vamos a hacer algunas referencias. Donde, ¿qué efectos tiene el colocar un dieléctrico en el capacitor? Bueno, el colocar el dieléctrico en el capacitor lo que nos va a proporcionar es aumentar el valor de la capacitancia. Aquí podemos observar algo. Cuando nosotros introducimos un material dieléctrico, tenemos que la capacitancia con el dieléctrico va a ser mayor a la capacitancia sub cero, que era la que no tenía nada a un principio. Hay algo importante en este ejercicio, y es que la carga del capacitor no cambia. ¿Pero a qué se debe esto? No está conectado a ninguna batería y no fluye carga de una placa a otra. Por lo tanto, la carga se mantiene constante, pero están conectados a un voltímetro ideal. Para esto, bueno, podemos determinar algunas otras cuestiones, tanto que la diferencia de potencial con un dieléctrico va a influir y va a ser mucho menor a la diferencia de potencial sin un dieléctrico, como lo teníamos a un principio. Y ya podemos entender de mejor manera por qué el voltaje ha bajado en un principio, siendo 85 volts a 25 volts. Y bueno, aquí podemos obtener una fórmula donde podemos relacionar tanto la diferencia de potencial con un dieléctrico va a ser igual a la diferencia de potencial sub 0 sobre K, donde K va a ser la constante dieléctrica. Inciso A. Vamos a empezar con la resolución de este problema, donde si yo tomo esta fórmula, bueno, voy a aplicar nuevamente mis fórmulas que ya estaban en el ejercicio anterior, donde la capacitancia era igual a la carga sobre, en este caso vamos a tomar la diferencia de potencial como referencia. Bien, voy a empezar a operar un poco con la capacitancia que tiene un dieléctrico, donde si yo reemplazo la diferencia de potencial con la otra fórmula que la tengo en un recuadro negro, voy a obtener esto, donde si yo, bueno, opero un poco, voy a tener que la capacitancia va a ser igual a la constante K por la carga sub 0 sobre la diferencia de potencial sub 0. En este caso notamos que hay una igualdad, como ya se había definido inicialmente en esta fórmula. En este caso tenemos que la capacitancia va a ser igual a una constante K por la capacitancia sub 0, que son las placas paralelas sin el material dieléctrico.
Una vez teniendo esto, vamos a pasar a encontrar la constante K, donde, nuevamente, se hace un reemplazo de la capacitancia, que va a ser igual a la carga sub 0 sobre la diferencia de potencial, y eso va a ser igual a la carga K, perdón, a la constante K por la carga sub 0 sobre la diferencia de potencial en sub 0. Pero ¿por qué se toma en cuenta que la carga es igual tanto en las dos? Porque ya lo habíamos definido a un inicio entendiendo el problema. Cuando nosotros tenemos conectado nuestro voltímetro y no una fuente de poder, no hay carga que cambie tanto en los dos casos, por eso es que se lo toma de igual manera. Y bueno, definiendo la constante K va a ser igual a los voltajes que nos había proporcionado el ejercicio de un inicio, que están acá, y tenemos que la constante K va a ser igual a 3.40. El inciso B nos pedía determinar de qué material dieléctrico se trataba. En este caso, el más aproximado llegaría a ser el nylon, pero también tenemos acá a lo que sería el cloruro de polivinilo. En este caso se lo llegó a determinar como si fuera un nylon. Y el inciso C nos pedía, definir qué pasaba si el dieléctrico no se introducía completamente y se lo introducía solo una parte en él. En este caso, si el dieléctrico no se llena parcialmente, el espacio entre las placas, el campo se va a debilitar solo dentro del dieléctrico y no en el espacio restante lleno de aire, por lo que la diferencia de potencial no sería tan pequeña. El voltaje estaría entre 25 y 85 volts. Y bueno, junto con este simulador pudimos apreciar que sí se cumplía lo que se indicaba a un inicio, que si vamos introduciendo el dieléctrico a medida de no llenarlo completamente, solo el campo eléctrico sería el que va a cambiar dentro del dieléctrico, pero seguiría siendo el mismo fuera de este. Si nosotros agarramos un voltímetro, podemos ver que llegaría a cumplirse tanto si yo introduzco el dieléctrico, el voltaje va a dar a los 25 volts, y bueno, si no lo meto va a estar entre los 85 volts. Bueno, esta es la página del simulador. Quien quiera verlo y apreciarlo puede investigar un poco más. Muchas gracias.